¿qué contempla esta ley nacional de prevención del suicidio y por qué usted está insistiendo con que Formosa adhiera y que el oficialismo, el gobierno no quiere o por lo menos no acepta la propuesta de usted de adherir? Bueno, los beneficios que te brinda la ley es sumamente importante porque exige que el Estado esté presente y que brinde las herramientas sociales. A ver, estamos hablando de un sujeto que se quedó sin herramientas psíquicas, por eso tomó la decisión tan drástica como llegar a consumar el hecho de un suicidio. Entonces, lo que hace esta ley es pedir al Estado que se haga presente y generar las redes de contención que son sumamente necesarios. Es decir, que el suicidio pase a ser un asunto de salud pública. Así como tenés una dolencia física, en este caso la atención psicológica urgente es sumamente importante. En este momento, en la provincia no contamos en los hospitales con este tipo de atenciones. Entonces, uno va y te encontrás no solamente que hay muchas falencias en cuanto a la salud física, sino que hoy, sobre todo en la ciudad de Clorinda, nos encontramos con una gran necesidad de contar con un equipo de contención en los hospitales públicos, de trabajar mucho en base a la prevención, en base a la asistencia, en base a la posvención, que eso es lo que establece la ley. Apuntar directamente a la prevención, a la atención y a la posvención, digamos, a la intervención dentro del contexto. Por eso se habla de redes de contención, porque no solamente se va a necesitar que un psicólogo te atienda en un hospital, sino que se necesitan redes como para poder intervenir de manera eficaz, porque muchas veces te dicen que está el CETIC que va y atiende en los colegios, por ejemplo, los casos urgentes, pero no sirve de nada ir a tratar de apagar el incendio si no se genera un trabajo en redes como para poder trabajar estos distintos puntos. ¿Qué le demandaría al Estado provincial, por ejemplo, adherir a esta ley que, reitero, data la ley nacional de 2022? O sea, que en su momento el gobierno provincial tenía el gobierno nacional del mismo signo político. No llegó a entender por qué no adhirieron, pero ¿qué le demandaría? ¿Un presupuesto importante o algo? No. Creo que cuando se trata de salud tampoco tenemos que, es el Estado el que tiene que responder ante estas cuestiones. Yo creo que estamos en una emergencia entre los casos de junio y de julio. Nos enteramos a través de los distintos medios, porque son información extraoficiales. A través de los medios solamente nos podemos enterar. Hay aproximadamente 18 casos de suicidio en la provincia y 12 intentos de suicidio. Entonces, ¿en qué periodo de tiempo? Entre los meses de junio y de julio. Vamos de vuelta. En 60 días, el dato que usted tiene, diputada, es que ¿cuántos casos de suicidio hubo? Entre 16 y 18 casos de suicidios consumados. Sí. Y 12 intentos de suicidio. Es una estadística, a mí me sorprende, no sé usted qué dato tiene de otros lugares de la Argentina, es realmente un número fuerte. Alarmantes, totalmente alarmantes. La mayoría de los casos de suicidio se daban en las provincias del sur, donde generalmente estaba más relacionado al encierro que por ahí tienen las personas y que las relaciones sociales no pueden ser tan fluidas como hay, por ejemplo, en este lugar donde uno va, habla con el kiosquero, se va, se encuentra con los amigos. Es como frecuentar más en la actividad social. Por ahí en el sur, por el frío, el encierro llevaba a que las personas tengan que pasar más tiempo en soledad, entonces era como uno de las causales, digamos, que los llevaba a tomar este tipo de decisión. Entonces yo creo que también, si la provincia adhiere a la ley, se va a tener que hacer una investigación respecto a las posibles causales. Que escuchaba que uno de los, creo que era su colega, decía que se relacionaba mucho con las cuestiones familiares. Si bien está relacionado con toda la estructura psíquica del sujeto, sabemos que el contexto es sumamente importante a la hora de condicionar muchas conductas. El contexto muchas veces te puede ayudar, como muchas veces no.
estas personas justamente se quedaron sin herramientas psíquicas. Entonces es el contexto el que le tiene que brindar esas oportunidades. Hoy, por ejemplo, si se presenta una persona y nosotros nos damos cuenta que tiene determinados tipos de conductas suicidas, ¿qué le decimos? ¿A dónde puede conseguir ayuda esa persona? ¿Dónde puede buscar ayuda? No sabemos dónde orientarlo. Entonces ahí es donde nosotros decimos que se tiene que hacer un trabajo de prevención. Hay un montón de cartelería política en todas las ciudades de la provincia. Inclusive entrando a Clorinda nos encontramos con 3 carteles de seguido. Es la provincia la que tiene que brindar esas herramientas. Entonces trabajemos con la concientización, por ejemplo, donde se pueda brindar una línea telefónica de emergencia, donde te pueda atender un profesional de la salud y darte los primeros auxilios. Sabemos que el personal del CIPEC y el personal policial no están capacitados para brindar este tipo de orientación. Sí, están para otros objetivos, digamos. Entonces es imprescindible contar con ese tipo de ayudas. Trabajar desde la concientización es que haya un cartel con una línea telefónica que te oriente hacia dónde ir, como se hizo en el caso de violencia hacia la mujer y demás, donde hay líneas telefónicas donde se pueden comunicar. Entonces una persona en este caso no sabe a dónde acudir. Tampoco tenemos las herramientas como para brindarle algún tipo de ayuda, más que te escuche un amigo, más que te brinden determinado tipo de contención. No hay capacitación para los docentes, que también decía en el IPP. Fundamental. Se dedicaron a hacer cursos del modelo formoseño y no de formación a los docentes para el abordaje de distintas problemáticas, sobre todo lo que urge dar formación respecto al suicidio. Sí, perdón, dale. Diputada, el año pasado ya se había presentado esta iniciativa y fue rechazada en la legislatura provincial. Usted está insistiendo con esto. ¿Qué argumento pueden llegar a esgrimir desde el oficialismo para rechazar este proyecto? Digo porque no pueden decir abiertamente lo rechazamos porque lo presentaron ustedes de la oposición, pero... Bueno, dentro de estos 60 días tengo que tener una respuesta respecto a eso, por sí o por no, y con las justificaciones en todo caso de si la provincia no va a adherir, ¿por qué no puede adherir a la ley? Tengo entendido que usted como diputada Saizer también pidió que se cree un teléfono tipo 0800 como para que alguien del otro lado le dé contención a quien, bueno, está pasando una situación compleja y que está pensando suicidarse. Eso creo también se lo rechazaron, crear un teléfono 0800. Exactamente, de hecho creo que, bueno, hoy está funcionando, pero lo hacen con personal de CIPEC y personal policial, digamos. Es el sistema de salud el que se está encargando, pero no está preparado como un profesional de la salud mental para dar los primeros auxilios en este caso. Tiene que ser una persona que entienda respecto a la problemática y que tenga las palabras justas para poder orientar. Que tenga la capacitación para dar esa respuesta, para justamente acompañar a un familiar. También, claro. Sí, que, a ver, y me vuelvo a un punto que usted dijo que me parece esencial, capacitar a los docentes, no tanto en el modelo formoseño, y sí en estas cuestiones porque ese docente que está, ya sea un nivel primario o un nivel secundario, está en proximidad permanente con esos chicos que empiezan a dar algún indicio de que algo no está bien. Exactamente, sobre todo en la adolescencia. O sea, si bien los casos en la provincia tienen distintas franjas etarias, porque no hubo una gran diferenciación entre las franjas etarias y respecto al nivel social tampoco de las personas, pero sí es el adolescente el que está más propenso a este tipo de situaciones, porque justamente es el que adolece de algo, es el que está en una situación más vulnerable, porque está en esa transición entre ser un niño o un adulto. Entonces es todo un proceso psíquico que tiene que volver a equilibrarse como para, y es en ese proceso donde se encuentra aún más vulnerable, donde es chico para determinadas cosas y es grande para otros. Claro. Entonces es el momento en el que tiene que empezar a atravesar esa transición y es donde se encuentra más vulnerable. Hay un área, o había, por lo menos yo lo conozco,
en el área de desarrollo humano de el área de salud mental, ¿sí? Sí. Esa área hoy, ¿cómo está? ¿Qué sabes? Y si tiene también contemplado abarcar justamente la prevención del suicidio en algo que ya estaba funcionando en la red de salud pública. Está funcionando, bueno, tenemos, en lo que es salud mental tenemos el Distrital 5, que tampoco tiene una estructura edilicia con la capacidad suficiente como para albergar a una persona que necesita un tratamiento, entonces están durante 3 días, una semana, los vuelven a la casa y no lograron adquirir esa conducta como para autovalerse nuevamente o para encontrar un familiar, digamos, que se haga responsable de la persona hasta que logra nuevamente lograr cierta independencia. Después también hay distintos CAS en la provincia que son los centros de atención, pero que cuentan con muy pocos psicólogos. El interior, sobre todo el interior provincial, es el que se encuentra con menos recursos de profesionales, sobre todo del área de la salud mental. Entonces, hay algunos CAS dentro de la provincia que no están trabajando justamente en redes o con los recursos que se necesitan, o solamente tienen un psicólogo que no puede hacerse cargo de toda la gran problemática en salud mental. Entonces es donde tendría que empezar a coordinarse acciones más concretas de parte del ministerio, como para dar bajadas más importantes de recursos sobre todas las cosas para que esto pueda funcionar. Bien. Sí, por último, diputada, y desde ya le agradezco el tiempo que nos está dedicando. Usted estuvo en Clorindar hace poquito dando una charla en estos días. Sí, estamos trabajando fuertemente sobre todo para informar a la gente respecto a la ley, a lo que contempla la ley, a los beneficios que puede tener la población con la adhesión a la ley. Entonces estamos trabajando esto, sobre todo también proyectando talleres como para poder trabajar respecto a la problemática, y sobre todo con mucha información que es lo que necesitamos para que la gente pueda también defender sus derechos y también luchar para conseguirlos, sobre todo en Clorinda, donde se ve fuertemente golpeada. Entonces es ahí donde iniciamos una charla primeramente que contó con profesores y demás que están trabajando justamente con adolescentes y son los que necesitan más herramientas, y como para poder generar redes dentro de la población que al no contar con ayuda del gobierno en este momento, con las herramientas que tiene que brindar, como escuché también que estaba diciendo, no sé, la persona de la entrevista anterior, que brindaba información que son las iglesias generalmente las que están tratando de abordar esta problemática. Estadística de suicidios no hay oficial en Formosa, ¿no? ¿Cómo? Estadísticas de suicidios no hay estadísticas oficiales, por eso le decía que justamente nos enteramos a través de las redes sociales. Tengo los nombres, tengo las localidades, pero es sin extraoficial, porque también eso es lo que reclamaba el oficial. Estuve leyendo la ley y dice que uno de los puntos es crear un sistema de registro que contenga información estadística de los intentos de suicidios, los suicidios cometidos, causa de los decesos, por edad, por sexo y un montón de datos que sirva después para establecer políticas públicas, ese dato estadístico, para ver qué está pasando y resolver, si se puede, desde el Estado la temática. Pero al no adherir Formosa a esta ley, está medio como al margen de la ley, vamos a decir de cierta manera, creyendo que solamente ellos pueden atender con un policía atendiendo un teléfono. Exactamente, sí. Sin un protocolo adecuado. Para poder generar políticas públicas eficientes es necesario siempre contar con datos estadísticos. Claro, si vos negás la realidad, no la registrás, no sabes cuántos son fehacientemente, es difícil tratar de atender la temática. Sí. Aparte también es que todo el tiempo insiste con que hablar de suicidio lo promueve. Sí, la policía nos dice eso. Cuando uno lo llama y le pregunta, che, nos enteramos que hubo un suicidio, así, no damos información al respecto por eso. Sí, exacto. Entonces nosotros decimos que hablar de suicidio no lo promueve, lo previene.
Perfecto. Diputado Saizer, gracias por atender la Muchas radio. gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, a disposición. Gracias. Hasta luego. A ver,